Bueno, vamos a meter el diente en algún lugar. Yo creo que hay que empezar por Honduras, Chris. Me parece que esta semana ha sido Honduras, ese país chiquito centroamericano. Creo que ha asumido una nueva presidenta, mujer, y dice ella socialista democrática. ¿Qué ha pasado por allá? Y haciendo historia, porque es, bueno, como habíamos dicho en el perfil que le hicimos en Cada Loco, pues es la primera mujer en la historia de Honduras en ser presidenta. Lo hizo de la mano, bueno, de Mel Zelaya, su esposo, también expresidente de este país, y bueno, cerrando básicamente ese ciclo no abierto tras el golpe de Estado en el 2009 en contra de, pues, su marido. Hay un audio que lo tiene Fer preparadito por ahí y si quieren lo escuchamos para dar abreboca. Presidencia de la República nunca ha sido asumida por una mujer en Honduras. Han tenido que pasar 200 años desde que se proclamó nuestra independencia. Estamos rompiendo cadenas y estamos rompiendo tradiciones. Este hecho histórico solo pudo surgir de la voluntad mayoritaria del pueblo. Gracias, pueblo hondureño. Ahí estaba, mujer, primera mujer. Eso que uno no podía imaginar, que en Centroamérica, con tanto machismo recalcitrante, no solo en Centroamérica, en gran parte de este mundo mundial, pero ahí está, no solo mujer, sino además con un discurso, yo diría, cargado de contenido político. Gaby, creo que estuvimos durante la semana hablando del discurso. A mí me pareció un discurso que hacía mucho tiempo que no escuchaba en una toma de posesión tan cargado de eso, de directrices. No sé cómo lo viste tú. Bueno, en primer lugar, esa definición que hace Xiomara Castro de su proceso, ¿no? Como un socialismo democrático. Y uno de los elementos más fuertes que anunció hacia adelante en esa parte democrática es usar la consulta popular como el mecanismo profundo para gobernar. Y ahí también anunció definiciones concretas para la gente, medidas concretas para la gente que cambian la vida de la gente. Más de 1 millón de familias en Honduras, pobres, que además consumen menos de 150 kilowatts en electricidad, no van a pagar la electricidad. O sea, no solamente como en muchos países puede estar subvencionada y tener precios más bajos, sino que en el caso hondureño no van a pagar la electricidad. Está buscando subvención para los combustibles también que se puedan dar de manera inmediata, pero además ha anunciado paquetes de leyes importantísimas que tienen que ver con derechos humanos, que tienen que ver con la libertad de presos políticos. A mí me emocionó personalmente muchísimo escucharle a la presidenta el nombre de Berta Cáceres, como otros hombres y mujeres hondureños que fueron víctimas de la violencia estatal en Honduras y fueron asesinados. Justicia para esos hombres y mujeres que fueron asesinados, perseguidos en Honduras. Fue una convocatoria además muy linda a que el pueblo hondureño acompañe el proceso, ¿no? Previo a su posesión hubieron ciertas tensiones al interior del Congreso hondureño por la presidencia del Congreso hondureño, y la fórmula que lanza Xiomara Castro es: no vamos a dejarnos atar las manos por 86 votos, sino que vamos a apelar al pueblo hondureño para gobernar a través de la consulta. Creo que, como bien dices, y suscribo absolutamente todo, Gaby, creo que no dejó ningún problema de la realidad hondureña sin dar una respuesta programática.
y eso es muy valiente hacerlo en el primer día de la toma de posición, que suelen caer siempre en discursos. Habló de la violencia machista, habló de una deuda que no se puede pagar en los términos que está, habló de resolver el problema de la luz, o sea, habló de apelar a la participación ciudadana, pidiendo una ley de participación ciudadana mayor en términos de consulta. O sea, a mí me impresionó, y yo lo que no podía dejar de pensar era el rey de España allá en medio, el rey de España, Felipe VI, que le llamó Felipe IV, lo cual a mí me dio una maravillosa alegría. O sea, en el momento que dijo Felipe IV y la cagó, dije, que se vaya al carajo Felipe el que sea. Y qué felicidad ver al rey allí, Felipe VI llamado IV, rodeado de Cristina Fernández de Kirchner, Marcelo Ebrard, ¿no? Los representantes de Bolivia, creo que fue David Choquehuanca, que estuvo presente, representantes del gobierno peruano. O sea, aquello era un rojerío, o sea, un zurdaje allá metido. Y yo me imagino el rey de España, que además venía de dar un discurso en Puerto Rico horroroso a favor de la exterminación, de la colonización, ¿no? de la América, que venía él jactándose de lo bien que lo había hecho España en las colonias, allí en medio del rojerío este. No te olvides a Kamala Harris, que se ha debido sentir súper cómoda en medio de ese rojerío, con un estadio lleno de gente. Ay, yo tenía un montón de gente, amigas, ¿no? Estaba nuestra amiga Anaí Durán, ministra de la Mujer peruana, que ha pasado por acá, por estos micrófonos, allá, feliz, ¿no? Elizabeth Gómez Alcorta, acompañando a la comitiva argentina. Bueno, dice mucho, creo que a veces la foto, y en cambio nadie poniéndole la vista a lo que pasaba en Prosur, un par de días después. Prosur, ¿se acuerdan? Prosur, ¿sabes lo que es eso? A ver, ¿sabes lo que es Prosur? Grupo de Lima. No sé, nadie se da cuenta. Cri. Bueno, pues nada. ¿Queda alguien ahí, Alfredo? Y lo peor es que ahora no saben qué hacer con la Alianza del Pacífico, porque ahora hay mayoría progresista. Entonces asume la presidencia pro tempore México, pero además con un Chile y Perú diferente, gobernado diferente, tienen grandes problemas de desintegración, nunca mejor dicho, ciertos espacios de la derecha latinoamericana. Bueno, sigo porque hay mucho. Habíamos hablado algo de Chile. Por ahí Abraham también esta semana fue noticia Chile porque habemos gabinetus. ¿Está bien dicho eso? Alfredo, me pusiste a parir porque fuimos hasta el final del documento preparado. Nada, hice un barrido en tiempo récord. ¿Está dónde? ¿Al final está del documento? ¿Al final está? Pero te lo juro, yo le voy a decir a la audiencia que no soy tan malo como me dice mi equipo. No he visto el documento bien ahora. Me ha salido Chile porque me parecía que era hermoso hilvanar con Chile. Y bueno, perdón, dale, Abraham. Bueno, sí, de Chile es hermoso hablar, ¿no? Cada cosa, cada símbolo que se van presentando en estos días es inspirador, ¿no? Bueno, de todas maneras, la Gaceta Liberósfera, hay medios que no les gusta lo que está pasando en Chile, muy fiel a su estilo, titula, a propósito del nuevo gabinete del presidente chileno, esto me encantó: Boric arma un gabinete acomplejado para un Chile cada vez más complejo, ¿no? Y se lee inmediatamente: ministros comunistas e inexpertos forman el nuevo gobierno, ¿no? La prensa libre e independiente de la Iberósfera, ¿no? Yo creo que la base va a disfrutar mucho de contrarrestar este tipo de sandeces, ¿no? Que se lanza. Pero además, Abraham, pasó algo en Chile que yo creo que les puso los pelos de punta a unos cuantos, y es que ya se aprobó en el proceso constituyente un Chile plurinacional. Les debe estar ahí picando todo, ¿no? No, y además, yo creo que una de las habilidades que ha sido muy poco comentada del gabinete de Gabriel Boric ha sido que verdaderamente responde a un gabinete amplio, con las dificultades que eso implica, pero a la vez ha intentado sumar una mayoría parlamentaria con los partidos que verdaderamente conforman el gabinete. Es decir, ha logrado intentar tener en el gabinete diferentes
partidos políticos, de tal manera que luego tuviera un correlato en el Parlamento, en el Congreso, para poder seguir de alguna manera dándole algún tipo de estabilidad parlamentaria. Eso implica a la vez tener que ver cómo se negocian muchos asuntos, porque hay miembros del Partido Comunista, por cierto, Camila Vallejo es la portavoz, ¿no?, la vocera presidencial con cargo de ministro, que estuvo también aquí en los micrófonos de la pizarra, pero a la vez tiene gente que viene más de la exconcertación. Eso en la Argentina creo que han estudiado un doctorado en los últimos 2 años de cómo intentar gestionar ese tipo de diferencias al interior de las alianzas, y eso en Chile yo creo que además lo vamos a tener más como una cuestión cada vez más habitual en la política latinoamericana y en la política internacional. Ya en Europa se viene estudiando mucho cómo se acabaron los bipartidismos y cada día son parlamentos más fragmentados. De hecho, Italia no tienen cómo elegir presidente. Así llevan 4 votaciones y tirando dados para arriba, no dados, pero tienen grandes dificultades. Bueno, en Chile los desafíos están, creo que asume a principio de marzo y vamos a estar atentos porque, como bien decía Gavis, además hay una constituyente de manera paralela. Bueno, vamos a seguir, ahora vamos a meternos un poquitín en Ecuador, Abraham. Ahora sí, ese sí que no hace falta ni mirar papeles. A ver, seguro que vas a hablar bien de Guillermo Lasso, ¿no? Sí, claro. Aquí lo tratamos siempre bien al banquero Lasso. Bueno, decirte que esta semana en Ecuador ha habido un debate bastante álgido sobre el proyecto sobre el aborto, ¿no? La Corte Constitucional de mi país, digamos, ha legislado, o mejor dicho, ha interpretado a favor de la interrupción voluntaria del embarazo. Ahora lo que se discute en la Asamblea es el tema de los plazos, ¿no? Y bueno, este es un debate que se viene dando hace algunos meses en Ecuador, con más de una controversia, inclusive desde la bancada de la Unión por la Esperanza, UNES, la bancada correísta, hay también distintas tendencias. Bueno, es un debate polarizado, muy jodido, que ha dividido inclusive a la bancada, Alfredo, a la bancada del progresismo, ¿no? Y bueno, en todo caso, el presidente Lasso ya anunció de una sola vez que tan pronto salga ese proyecto de ley, sea como salga, lo va a vetar, ¿no? Mira tú el espíritu democrático del presidente Lasso, que no puede abstraerse de sus convicciones Opus Dei, ¿no? Porque es un tipo muy, muy fiel a los dictámenes de la cúpula de la iglesia. Y además yo le añado a Abraham que creo que además de sus convicciones profundamente conservadoras de mierda en este tema, yo creo que además le viene bien a él, y por eso creo que está acelerando, porque cree que es una manera de ir rompiendo, como tú bien decías, la bancada mayoritaria, en este caso opositora, ¿no? Porque sabe que ahí va a tener aliados en ese plano ideológico. Desgraciadamente, al menos nosotros, los que estamos acá, creo, y las que estamos acá, no hay interna. En este tema no tenemos interna alguna. No creo que a estas alturas del partido no puede haber esta discusión. Puede haberla, sí, evidentemente, pero es el grupo progresista, más allá de algunas convicciones particulares, creo que debería dejar que las mujeres fundamentalmente sean las que abanderen esto y saber callar, que de vez en cuando viene muy bien en la política partidaria, y a pesar de uno tener muchos amigos en ese espacio político, la verdad que no puedo morderme la lengua, ni quiero, ni mucho menos. Pasamos página de Ecuador, nos vamos a Colombia. No sé, ya ha habido 38.000 debates presidenciales en Colombia y estamos todavía a 5 meses de las elecciones. Yo pregunto, ¿qué van a dejar para hablar cuando estén a 3 semanas vista las elecciones en Colombia? A ver, Cris, ¿cómo ha estado la cosa por allá? Bueno, Alfredo, si este es el primer debate electoral, bueno, de prisa, ¿no?, de media, que ha reunido pues a los 3 candidatos que según las encuestas pues tienen mayores opciones de ganar. Esos serían pues Gustavo Petro, el senador, y Federico Gutiérrez, así el candidato del uribismo, y Sergio Fajardo. Bueno, la tónica fue de todos contra Petro, algo bastante predecible. De hecho, a Petro le tocó responder algunas cuestiones como que tienen que ver las expropiaciones conmigo. Y lo gracioso es que las encuestas siguen favoreciendo al senador de la Colombia Humana, así que hay que ver cómo se vienen las primarias que están a punto de celebrarse también en marzo y saber finalmente quiénes van a ser los candidatos presidenciales.
Hay un verdadero quilombo. Yo creo que si nos ponemos a explicar ahora el baile de nombres, como bien creo que decía Chris, para saber es casi imposible. Lo que sí es cierto es que en Colombia hay una particularidad, y esto sí es relevante explicarlo, que las legislativas, que son un poco antes de las presidenciales, siempre lo hemos recordado, son en marzo las legislativas, también son una suerte de, dicho a lo argentino, una suerte de paso, una suerte de primarias para saber quién es el candidato o la candidata presidencial. Esto ya se hizo en el año 2018, se va a volver a hacer ahora, y me parece relevante porque, bueno, Gustavo Petro sigue siendo el más relevante. Nosotros, como CELAC, vamos a tener encuesta propia en breve, dentro de muy poquito, así que la vamos a contar aquí, sobre todo para tener una radiografía, y es, como bien decía, creo que el mejor lema es todos contra Petro, ¿no? Sí, de hecho hay un audiocito, si quieres lo ponemos. Américo, ustedes no saben qué es tener hambre. Y hoy hay hambre en Colombia. No, y hay hambre en Colombia. Eso es diferente. Respete la palabra, hombre. Porque si hay que construir democracia, hay que respetar la palabra y el contradictor y la argumentación. Porque si no pasas a eso de silencien, callen. No. Terminas usando el Estado para silenciar. Entonces, mira, en Colombia ha estallado el hambre. Son estadísticas, no son mías. El crecimiento del hambre es inusual, es terrible en la sociedad colombiana. Y el hambre no lleva a todo el mundo a delinquir, no, pero sí lleva a algunos a hacerlo. Y ese es el incremento de la delincuencia que hoy vemos en las calles de Colombia. ¿Por qué creció el hambre en Colombia? ¿Por el virus? No, porque el virus también atacó en todo el mundo, y en todo el mundo no creció el hambre. Incluso en Estados Unidos disminuyó. Creció en Colombia por una política absolutamente incapaz, que no fue capaz ni de salvar 600.000 empresarios para que no salieran millones de trabajadores a la calle, y no fue capaz de llevarle el mercado a los hogares pobres de Colombia. Por eso creció el hambre, y por eso tenemos este estallido de seguridad, y por eso disminuir el hambre es uno de los instrumentos que nos pueden permitir disminuir la inseguridad en Colombia. Está hablando de Colombia, no está hablando de ningún país de estos que uno presupone que donde este problema existe. O sea, Gustavo Petro está tocando una fibra de un problema cotidiano de una gran mayoría en Colombia. Las últimas estadísticas oficiales siguen a ratificar que casi la mitad de la población vive en la pobreza, en una pobreza complicada. Y lo interesante del mapa político colombiano, lo decíamos medio en broma, medio en serio, es que cuando decimos no se sabe cómo se van a articular las diferentes candidaturas, es porque no saben cómo agruparse para joder a Gustavo Petro. O sea, para desbancarlo. Tienen como, no, nos sumamos por acá, nos sumamos por allá, y tienen grandes dificultades. Vamos a seguir, Colombia entra en un terreno vertiginoso. Y digo, lo pongo así, un poco con gran... Nosotros hemos venido hablando de Colombia todo el año 2021 y vamos a seguir haciéndolo. La gente siempre dice, sobre todo en el sector progresista, que la próxima gran batalla electoral es en Brasil. Se le olvida en Colombia. Lo vengo repitiendo semana tras semana, no solo yo, sino todo el equipo que está acá. No, Colombia es tan o más importante porque es un país históricamente neoliberalizado en las últimas décadas. Dime, Lean. Y además teniendo en cuenta la tendencia de dos socios geopolíticos históricos de Colombia, como son Chile y Perú, que dieron un giro de 160 grados, ¿no?, en la materia política. Y con muchos parecidos, Lean, porque además han tenido grandes protestas ciudadanas en los últimos años, de tal los manera tres países. que... Exacto. Por lo tanto, yo creo que van viendo que es un fenómeno que va más allá de una coyuntura electoral de un candidato. Evidentemente, Gustavo Petro también hay que recordar que consiguió el récord histórico de votación en la izquierda colombiana en las elecciones del 2018. Obtuvo en la segunda vuelta un poco más de 8 millones de colombianas que estaban avalando una alternativa. Y no nos vamos a escapar de una noticia que ha dado la vuelta a la Argentina y ha dado la vuelta a Latinoamérica, y yo diría que también a buena parte del mundo que ha estado atento a lo que ha ocurrido. Llegó el acuerdo de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Parecía esta frase que yo la llevo escuchando acá en este país hace ya meses. El cuándo llega, bueno, los que se preocupaban del cuándo ya la tienen resuelta. A mí todavía no se me ha resuelto el 99,9% de las dudas que yo tenía. El cuándo era importante. No ha sido casual que haya llegado el mismo día, ayer,
del momento de hacer un pago pendiente de algo más de 700 millones de dólares. Y de hecho no quiero gastar ni un segundo en decir lo que ya todo el mundo sabe, que la deuda viene de atrás, el culpable, esto ya lo sé, ya lo sabemos, creo que aquí la gente que nos escucha ya la sabe. Yo lo que sí quiero es un poco escuchar una breve opinión, porque no tenemos mucho margen, sobre esto, porque es un hecho relevante, es un hecho importante. Esto no estaba en el programa electoral cuando se ganan las elecciones en el 2019. O sea, no estaba. Por lo tanto, es un hecho relevante en todos los sentidos, políticamente, económicamente, socialmente, subjetivamente, y no es un tema casual. Yo sé que aquí, si ahora le pregunto al equipo mío, es como pasarle una papa caliente, no, una papa hirviendo. Esto es un papón hirvientón. Bueno, aunque Guillermo Ulite me dice, pásame la pelota, Alfredo, pásamela, que estoy aquí listo para rematar, estoy listo. Yo, que no es que sea muy de quedarme callado, solo voy a hacer un comentario y lo tengo anotadito para por si acaso. Sobre el acuerdo de la Argentina con el Fondo Monetario. Juntos por el Cambio, o sea, la oposición dice que es positivo. El índice bursátil argentino no mejora. El riesgo país medido por JP Morgan cae. En Wall Street, los títulos públicos argentinos crecen. La Cámara Argentina de Comercio también aplaude. La Unión Industrial Argentina vitorea. El Fondo Monetario Internacional contento. ¿Algún comentario, chicas, chicos? Vaya, Leandro, Gaby, Guille. Tengo para agregarte otra voz, Alfredo, si querés. A ver, Horacio dale, Rodríguez claro. Larreta. También. El principio de acuerdo con el FMI despeja un escenario de default que perjudicaría severamente al país. Pero atento a esta parte, hay que analizar en el Congreso la letra chica del acuerdo y la factibilidad de su cumplimiento. Están hablando esta fuerza opositora que metió el acuerdo con el FMI por la ventana, que nunca pasó por el Congreso. Esas licencias se dan, ojo también con eso. ¿Se imaginan los aficionados del Barça felices por un gol del Real Madrid? Perdón, acabo de hacer una digresión que no tenía que hacerla. Esta la tenía borrada. A ver, Guille, dime. Quiero intervenir sobre el comentario de Lean. Creo que tiene razón, por supuesto, y siempre nos escandalizamos por la hipocresía que tienen los opositores, pero hay una frase que quiero utilizar, que es un poco escatológica. La mierda siempre llama la atención cuando está fuera del inodoro. Y nosotros no esperamos de ellos otra cosa que ver mierda. Por lo tanto, no nos llama la atención. Sí, en cambio, llama la atención cuando nosotros hacemos algo como lo que estamos haciendo hoy, como este acuerdo. Porque nadie espera encontrar ese objeto, digamos, fuera del lugar. Decilo. No, párenlo. No, está muy bien. Ahí está. Este símil lo voy a utilizar en las reuniones con mayor protocolo que tenga, aprendiendo de mi maestro Oglietti, porque a él le encanta ver la cara del otro cuando dice este tipo de... No. A ver, Bahía, que sé que tienes muchas ganas de opinar y evaluar esta situación. Alfredo, me pateaste el tablero una vez más, porque teníamos un audio para presentar, íbamos a comentar la conferencia de prensa que dieron Mansur y Guzmán luego de las palabras del presidente, íbamos a comentar un poco eso, y vos hiciste absolutamente todo lo contrario. Encima nos pusiste en un aprieto, o sea que esto es imperdonable. Realmente yo soy una persona ansiosa, por supuesto que estaba esperando la fecha, por lo cual hay una parte de mí que está un poco más tranquila, pero sin embargo, sí viendo con preocupación y sabiendo que se van a venir momentos complicados y difíciles. También, digamos, retomando un poco las palabras de Guzmán, que se llevó al acuerdo que mejor se podía, ¿no? Y que este camino abre otras posibilidades, pero sí realmente una situación económica complicada y este acuerdo también tiene que ver un poco con eso. Lo que no hay duda es que había un monstruo enfrente y un gran problema. Esto evidentemente es no decirlo, sería hacer un flaco favor a la verdad y a la complejidad del escenario y sí, de hecho Alberto en eso cuidó mucho sus palabras, ¿no? Dijo un acuerdo razonable en última instancia, ¿no? Quería ponerle, como diciendo, dentro del marco de la posibilidad, sabiendo que el Fondo Monetario Internacional no te habría ningún tipo de negociación
beneficiosa, ya no solo por los condicionamientos de política macroeconómica que ya lo ha hecho, ¿no? Con la exigencia de la reducción del déficit en el año 2022, 23 y 24, con el aumento de la tasa de interés real, o sea, que ya condiciona mucho, la reducción de la emisión monetaria si cabe un poco más, o sea, aspectos muy concretos. De hecho, en el comunicado del Fondo Monetario Internacional del día de ayer ya dijo prácticamente, con su lenguaje único, me acuerdo mucho de Abraham porque lo he hablado mucho con él de los eufemismos, ¿no? Ahora le llama sendero de consolidación fiscal. O sea, apréndanse. De hecho, yo creo que nos podemos hacer camisetas, remeras, sendero de consolidación fiscal, o sea, sendero de consolidación fiscal. Y luego habla directamente de la reducción, de la reducción de los subsidios a la cuestión energética. Lo dice literalmente en un escueto comunicado del Fondo Monetario Internacional, minutos después de la rueda de prensa a la que hacía alusión Bayad, ¿no? de Mansur y el ministro de Economía. O sea, no van a ser tiempos fáciles, porque si bien podría haber un alivio de corto plazo en la amortización de pago, lo que sí es cierto es que se deja una super papa caliente para el año 2026 a 32, que habría que pagar este desembolso. La situación es complicada, nadie dice que otra salida no hubiera sido complicada, en esto no queremos ser de comentario fácil, porque si no estaríamos diciendo cualquier cosa, no, lo otro es fantástico, no. Pero es muy difícil también medir el punto de cuando estamos en Guatemala y cuando estamos en Guatepeor. Es difícil porque la letra pequeña todavía no se conoce y vamos a ir viendo a medida que avance. Te paso la última palabra, Gaby, al respecto de este tema no fácil, ¿cómo lo ves? No, hay una cosa que sí, o sea, digamos, más allá del resultado, hay una cosa que me emocionó mucho y es escuchar al presidente mexicano defendiendo al pueblo y al gobierno argentino frente al Fondo Monetario Internacional. O sea, yo creo que estas cosas son a las que la derecha continental le tiene muchísimo temor, ¿no? Que no lo vamos a llegar a comentar tampoco, pero que un presidente peruano hable del acceso del mar boliviano también les pone nervioso. La posibilidad que se abre de que un presidente mexicano como AMLO, con el respaldo popular que tiene AMLO, use su voz para hablar a favor del pueblo argentino en el tema de la negociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, me parece hermosísimo, hermosísimo. Es probablemente el dato más positivo de sentir el respaldo que ha habido por muchos gobiernos en la región a favor del gobierno argentino, pero eso es sumamente lindo y hermoso en términos geopolíticos, sin que eso pueda llegar a compensar y amortiguar el sendero, utilizando la palabra del propio fondo, difícil, sinuoso, que se abre para la ciudadanía argentina, porque sobre todo lo leía de broma y en serio al principio, cuando todos los adversarios ideológicos aplauden, habitualmente uno tiene que pensar, entendiendo, insisto, que aquí no hay pensamiento binario fácil en esta dificultad. Guille, creo que quería apostillar algo más para ir cerrando el bloque. Sí, que con respecto a lo que decía Gaby, digamos que me parece que fue desaprovechado, o sea, se estaba creando, digamos, ese ímpetu geopolítico, digamos, esa demostración de bloque, etcétera, fue partido, digamos, no fue utilizado a nuestro favor. Me parece que el fondo es aquí el gran ganador con este acuerdo, o mejor dicho, quienes manejan los hilos de este fondo. Y a mí una de las cosas que más me preocupa, Alfredo, es cómo libera de responsabilidades este acuerdo al Fondo Monetario Internacional y a quienes armaron este acuerdo. Es decir, se blanquea todo para atrás. Esto es un blanqueo. Hay esa otra parte, ¿no? Que no podemos dejar de decirle, que claro, que es la discusión que se abrió al inicio de la deuda externa ilegítima e ilegal del gobierno de Macri, por lo que fugó y por la violación de los propios estatutos y todo eso. En este acuerdo no está discutido porque te van a prestar plata para pagar la plata de Macri. Este es el meollo de la discusión, entendiendo, insisto otra vez, la gran dificultad, pero no hay duda de ninguna de las maneras que yo me lo imagino a Macri. ¿Dónde está de vacaciones? ¿En Purmamarca? No, él no va a Purmamarca. Está celebrando, Alfredo. No, pues pensaba que estaba con una, no sé, ¿cómo se llama esto? El charango, estaba con un charango paseando por... No, debe estar por ahí celebrando, sí.
Ay, ay, ay. Bueno, paramos hasta acá. Vamos a seguir hablando de este tema. Este tema no se ha terminado, desgraciadamente, y nosotros no vamos a escurrir el bulto de discutir de los temas importantes que a los que nos escuchan le quieren saber también nuestras análisis y opiniones. Paramos hasta acá. Viene un bajo la tiza fantástico. Iniciativas políticas disparatadas, descabelladas. Bueno, agárrense y pónganse en cinturones de yo no sé dónde.